capítulo 60. Estamos en el capítulo número 60 y estamos entrando a la tercera parte del libro de Isaías. Está intitulado Futura Gloria de Jerusalén. Isaías capítulo 60. Futura Gloria de Jerusalén. Este es un capítulo mesiánico y escatológico, es decir, es de algo que va a suceder en el futuro con Israel. Este capítulo 60 justamente habla, por eso dice futuro escatológico, de la gloria de Jerusalén. Hemos visto en todas las secciones de Isaías y hemos aprendido mucho en cuanto a esto, a este pueblo que nos puede servir como ejemplo para nosotros. Hemos visto en Isaías el Evangelio, hemos visto una parte profética, una parte correctiva, hemos visto un montón de profecías mesiánicas que tienen que ver con el Mesías en el futuro y que tienen que ver con escatología, con algo que va a suceder en el futuro. Pero imagínense cuándo se le fue dado a Israel y todavía no se ha cumplido alguna de estas profecías, pero que están vigentes, es decir, que está allí la profecía que será cumplida. Este capítulo número 60, no sé cómo un pueblo lo recibiría. Imagínate, llego yo como profeta y empiezo a recitar este capítulo. Bueno, si le puedo llamar capítulo, ellos tenían un rollo, no estaba dividido por capítulo, simplemente desataban la profecía. Pero la gente que escuchaba realmente no sabía, a veces ni el profeta, cuándo esto se iba a cumplir, pero sí entendía lo que se decía. Y quiero aclarar que la Biblia ha sido escrita en un lenguaje muy romántico, tiene figuras, tiene metáforas, porque la literatura de ese entonces, hermanos, es una literatura poética. Las cosas no se decían así claras, sino que se decían en forma poética. En cada momento de la cultura hemos tenido nosotros un tipo de escritura. Ahora yo a veces uso unas Biblias con lenguaje moderno, es decir, un lenguaje entendible para nosotros, y tengo una Biblia también con el lenguaje más antiguo, y se lee en las dos versiones como para tener una amplia visión, porque la Biblia, si no hay una revelación del Espíritu Santo y también si no hay un estudio serio, cuesta entenderla. Podemos precisamente descontextualizarla y estar hablando de irresponsabilidades. Y lo peor es que quedan grabadas o nos oyen personas en otros países que sí son serios para estudiar la Biblia, y desde ese punto de vista estaríamos perdiendo credibilidad. Hasta Pablo, cuando iba a hablar en forma particular, decía: esto lo voy a decir yo. Decía Pablo, responsablemente. Y cuando no estemos seguros, pues decir: no estoy seguro de esto, porque no podemos mentir. Nosotros damos doble responsabilidad con respecto a Dios, con respecto a su palabra. Así es que ahorita imagínate, vamos a hablar de algo, de un profeta que desata una profecía para un pueblo con cuestiones particulares. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que yo empiezo a hablar a hermanos, a ustedes les gusta el atol chuco. La gente que nos escucha, que no está en el contexto latinoamericano, no entiende lo que es atol chuco. Quiero poner este ejemplo como para decirle que había cosas que Isaías decía que solo entendía el pueblo de Isaías, porque ellos sabían el lenguaje que usaban en ese momento. Si yo les hablo aquí, por ejemplo, hermano, vamos a caminar de aquí al Giote. Alguien que nos escucha en otros países no sabe qué es el Giote. E inclusive si busquen el diccionario Giote, podría hallar llaga, ni siquiera lugar. Y es allí como nos descontextualizamos la palabra y hablamos locura. Y hablamos de irresponsabilidades, los que no respetan a Dios, y a unos por ignorancia, otros intencionalmente. Pero debemos de tener cuidado con eso. Acordemos que aquí estamos en una cultura oriental. El panorama general era desierto. Las cosas eran áridas. Las casas eran distintas a nuestras construcciones. La vestimenta era distinta a nuestra vestimenta. Y la forma de hablar igual era diferente. Por eso es que hay que contextualizar lo que decimos siempre. Pero en el contexto que Israel estaba recibiendo esta profecía, imagínense que Israel fue desmovilizado, fue destruido
destruido, fue esclavizado, y casi la mayoría de profecías de estas las recibió estando esclavizado, a veces, algunas veces, cuando Babilonia lo tuvo bajo su yugo. Entonces era un pueblo oprimido, pero no dejaba de ser pueblo. Y la única voz de aliento que escuchaban, ellos no tenían iglesias, sino que ellos lo que tenían eran asambleas, no tenían sinagogas. Pero cuando estaban como esclavos, no sé de qué forma se reunían, pero se alentaban a través de las promesas futuras que Dios les daba. Pero al mismo tiempo también Dios les exhortaba, les sentenciaba y les castigaba. O sea, podemos aprender mucho de esto, porque a la iglesia igual le han sido hechas promesas, advertencias y sentencias también. Pero no voy a usar ese pretexto como para estar en esto. Entonces, en el capítulo número 60, clarito dice, vamos a hablar del futuro de Israel. Vamos a hablar del futuro de Israel. Hoy día, antes de comenzar este capítulo 60, hoy día, bueno, 60 y casi 60 años tiene Israel de ser Estado. Hoy día yo le dije, me enojé con alguien que estaba hablando en contra de Israel, no sé por qué. Uno se vuelve tan celoso y yo le digo, perdóname, Señor. Y cuando uno ve a alguien que cree idioteces, más enoja a uno y dice locuras. Le digo, perdón, Señor. Y le digo a veces a mi esposa, no todos van a ser salvos, pero uno quisiera. Y uno le dice, ¿por qué son tan ignorantes? Pero uno hay que tener paciencia con eso. Entonces, hoy día Israel, hermanos, hay la franja de Gaza, internacionalmente Israel no existía, pero en forma profética, y esto es lo interesante de la profecía, que no estamos hablando de mentiras ni de fábulas. Fue profetizado que Israel iba a ser dispersado, y fue dispersado. Fue profetizado que Israel iba a volver a su gloria y que iba a volver a ser Estado, y ha vuelto a ser Estado sin que el mundo lo entienda, y ese es el enojo. Por eso un compañero yo le decía que no fuera ignorante de hablar cosas que no conoce. Israel ahorita tiene como 70 países en contra de él. El único país que hasta me extraña también, porque cuando llegó este Moreno a la presidencia, en su discurso de entrada fue darle la espalda a Israel, cuando Estados Unidos por tradición siempre ha apoyado a Israel, y no por ignorante, sino porque como una nación con vestigios cristianos sabe que es el pueblo de Dios y le conviene bendecir a ese pueblo para ser bendecido él. Entonces, como no son sencillos, ellos son inteligentes, aman al pueblo de Dios porque es el pueblo de Dios. Pero este había salido, pero sin embargo, ustedes ven que el único país que no votó en contra de Israel dentro de las Naciones Unidas fue Estados Unidos. Hubo 7 abstenciones y de ahí todos los países condenaron a Israel y están condenando a Israel. Y se le han dado a la tarea de desprestigiarlo de tal manera, ponen niños, ellos mismos tiran los niños, ponen los niños en las azoteas, y todos los medios de comunicación y todos los países de izquierda y todos los países que usan UNASUR y todos los países, la tarea es desprestigiar continuamente a Israel para que Israel sea odiado por todas las naciones. Pero en el futuro Israel será glorioso, aleluya. En el futuro el pueblo de Dios se va a levantar y nadie lo va a vencer. Y ellos les tienen la tirada cuando le digo ese es el pueblo de Dios y nadie lo va a vencer. Se enojan. Pero que se enojen. Bendito sea Israel, hermano. Bendito sea. Nosotros bendecimos a Israel porque es el pueblo de Dios. Compórtese como compórtese. Y le decía yo a este tipo, tú que sabes de la etnia israelita, para comenzar, estos en ese conflicto, les decía yo que existe la franja de Gaza, que Israel tomó bastante territorio y lo fue entregando por acuerdo de las Naciones Unidas para tener paz. Y la última parte que ha entregado es la franja de Gaza. Esa franja de Gaza es una porción que es estratégica militarmente para Israel. Sin embargo, Israel, en vista de la presión mundial y de la condena, vino y hace unos 8 años, si no me equivoco, con derecho a corrección, hace unos 8 años, en la franja de Gaza estaba aprobada por israelitas y prepararon a todo el ejército israelita sin rifles, sin nada. Psicólogos, sociólogos hablaron con la tropa que iba a ir
a desalojar a sus propios hermanos a la Franja de Gaza. Y fueron y con lágrimas ayudaron todos los soldados a sacar a todos los israelitas de la Franja de Gaza y por acuerdo de las Naciones Unidas entregársela a los palestinos para que se acabara el conflicto. ¿Qué sucedió ahora? Los palestinos hipócritamente dentro de Palestina está Hamas, que es un grado recalcitrante que lo que quiere es hacer desaparecer, son antisemitas, hacer desaparecer al pueblo de Israel y usando la Franja de Gaza en medio de ellos, por supuesto, con consentimiento no se llaman presidente, creo que es el premier de Palestina, le dicen, bueno, si no eres tú que los ataca, ¿por qué permites que en tu territorio esté Hamas y que ate armas, los tire misiles y haga todo eso? Entonces, hermano, él se hace inocente, el premier de Palestina ha sido una víctima, pero él permite que existan esta infraestructura dentro de su país, si no, él la depurara y la quitara. ¿Y qué sucede ahora? ¿Por qué se ha dado este conflicto? Porque en todos los años que se les entregó hicieron túneles que van a salir a Israel y diariamente están tirando alrededor de 15 a 20 misiles a Israel y no le hacen daño, porque como es el pueblo de Dios, hermano, en el aire ellos tienen un equipo, pero gastan millones de dólares, en el aire explotan todos estos morteros porque ellos tienen escudos para defenderse, pero la intención de lanzar ellos a cada momento, y lo están lanzando jamás, y lo están lanzando de la tierra, de la Franja de Gaza que ellos entregaron. Ahora han penetrado allí para poder destruir estos túneles, porque no van a tener paz, y con estos túneles hechos ya es más fácil destruir Israel, pero Israel no puede parar hasta que destruya el armamento y destruya estos túneles y luego regrese, hermanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahorita Israel no está en su futura gloria. Ahorita vamos a la promesa que Israel tiene. ¿Y por qué les digo esto? Porque no lo pueden vencer. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo el mundo está contra Israel y eso es profético. Gloria a Dios. Es profético. Y por eso yo he exhortado y firmemente a creyentes de esta congregación que, llamándose izquierdistas, apoyan a un partido y apoyan a una institución que odia a Israel, y ninguno llamándose cristiano puede estar en contra del pueblo de Dios, porque todo el que maldiga a Israel será. Entonces no juguemos con esas cosas. Y después, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque las cruzado, no entendés la situación. Nosotros como creyentes estamos firmes y tenemos la mirada puesta en el Mesías, amén. Y ese Mesías, el nombre de Yeshua Yamashiach, es justamente dado a ¿quién? A los israelitas. Cuando tú llamas Cristo, Cristo es Mesías en griego, pero Cristo no era griego, era hebreo, y el hebreo es Yeshua, Yamashiach, el Mesías es Jesús. Entonces, por lo tanto, la palabra Mesías, la Mesías Cristo, significa para su pueblo Israel. Él no es el Mesías para nosotros, para la iglesia es la cabeza, gloria a Dios. Para la iglesia es el esposo, gloria a Dios. Quiero que entendamos esto, hermanos, que lo tengamos bien claro. Pero la Escritura habla claro aquí. Entonces hay un Mesías, y si yo creo en el Mesías, debo de creer en Israel, porque ese Mesías es para Israel. Y la palabra y la salvación salió ¿de dónde? De Israel. Gloria a Dios. Por lo tanto, ¿en qué cabeza cabe que un creyente pueda odiar a Israel? Pero ahorita es fácil, porque muchos se deja ir por la información, y la información ahorita está atestada. Enciende cualquiera, Israel asesino, nefasto, Israel, y empiezan a sacar un montón de cosas en contra, como lo sacan en contra del pueblo de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que ser perseguidos. Israel está siendo perseguido, y si no fuera así, yo no fuera creyente, porque esto es profético. Es profético, y esto cumple la palabra. Amén. Yo cuando miraba 80 naciones en contra de Israel y solo Estados Unidos a favor, y 7 abstenciones, un claro cumplimiento de una profecía. Con este contexto que les acabo de explicar, espero haber ayudado a entender un poco este conflicto, y quiero añadir
Y como está escrito en la palabra, estos son familias. Irak, Irán, Siria, la Franja de Gaza y todos los árabes son familias con Israel. Y el que dice que se mete en pleito ajeno, en pleito de hermano. Bueno, y lo peor, cuando te metes ignorantemente sin saber. Espero haber ayudado a clarificar este conflicto, porque algunos dicen, bueno, ¿y qué está pasando? Y no nos vamos a descontextualizar de la realidad. ¿Por qué te quiero hablar de la realidad y por qué es interesante esto? Porque ya se oyen galopar los 4 jinetes del Apocalipsis, hermano. Porque esto nos verifica que lo que Dios ha dicho es verdad y que Cristo viene por nosotros. Amén. Y si le digo yo a mi esposa a veces, no me interesa si Cristo viene antes, durante o después del milenio, me interesa que me vaya con Él. Aleluya. Porque mi esposa me dice, y veré, si vemos esto, quiere decir que no ha estado el rapto. A mí no me preocupa eso, porque yo puedo equivocarme. Los teólogos pueden equivocarse. Quien nos equivoca es Dios. Hay 3 interpretaciones y a mí siempre me gusta dar las interpretaciones para que el Espíritu Santo le revele a cada quien cuál cree que es la verdad. Rara vez digo, esta es la verdad. La verdad es Cristo, pero en los momentos proféticos yo no soy un intérprete especialista porque no fue dada para mí, ni en el contexto mío. Pero lo que públicamente se dice por el conocimiento que Dios revela es lo que establecemos nosotros. Bien, entramos al capítulo 60, contrario a la realidad que tenemos, porque es la futura gloria de Israel. Así es que aunque le duela a todos los países alrededor, Israel jamás será vencido. Y es el pueblo de Dios. Y los creyentes debemos de estar con el pueblo de Dios. No podemos menos. No podemos menos. Espero que tú entiendas clarito eso. Y mira, si Israel dice, habiendo caído nos dio salvación, ahora en su gloria, ¿qué no nos va a dar? Esa es la pregunta. Si habiendo caído, decía, esto lo rechazado, fue para la salvación de nosotros. Ahora, ¿cuánto más cuando Él sea glorificado? Porque va a ser glorificado Israel. Capítulo 60. Levántate. Verso 1, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. ¿Y quién es la luz? El Mesías Yeshua. En el futuro Él va a venir. Y le está diciendo a Israel, ¿saben qué? En el futuro van a brillar. Levántense. No se sientan tristes. Es lo que yo le he querido decir a la congregación. Los problemas nos abaten. Las cosas parecen que se nos vienen encima. Y vivimos con temor. Todos pasamos por lapsos de eso. Pero Él dice, levántate, levántate, nadie te tocará si el Todopoderoso no lo permite. Por lo menos cada mañana, levántate con esa intención, que el Creador del mundo te ama y que Él no dejará que nada te pase hasta que Él lo desee. Y si es la hora que te llama, gloria a Dios. Yo no sé si el Señor nos está enseñando a morir, pero ya se está llevando varios ancianos de nuestra congregación y se ha ido en paz. No han sufrido, no han tenido dolor. Qué muerte que Dios les ha dado. Hay gente que gime y pasa sufriendo hasta 1 año y padeciendo y toda la familia, pero se han muerto en paz, han dormido, han dormido. Y eso es una bendición de Dios. ¿Y sabes qué? Un ejemplo para nosotros, que la misericordia de Dios y su gracia nos acompañen hasta la muerte y que tengamos una muerte digna, una muerte como Él nos la plantea a nosotros. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Estamos hablando del futuro glorioso de Israel. Es una promesa. Estamos ubicándonos y necesitaba la pizarra por eso. No sé si recuerdo, ya días no hacíamos esto, estamos como en misa, pero vamos a ver. Parece que si pongo por aquí la cruz, por aquí tendría que haber un rapto. Y después de esta cruz, aquí tendría que ver qué seguiría aquí. Seguiría la iglesia, pero si el rapto ya ha sido, aquí hay una promesa para Israel de 1000 años. Entonces, este capítulo 60 se ubica aquí, en los 1000 años esplendorosos de gloria de Israel. Nosotros estamos ahorita esperando el rapto. Nosotros estamos aquí en la posición. Cristo muere, bueno, creo que esto sería verdad. Sí, aquí. Digamos, voy a corregir esto. Después de la cruz, correcto.
Tenemos la muerte de cruz que divide todo lo que era la cuestión de Israel. Y estamos nosotros, después de la muerte de él, inminentemente, después de su muerte, después de este sacrificio. Bueno, tenemos cuántos años han pasado, 2014, ¿verdad? 2014 años han pasado, este es un lapso. Pero ahorita la iglesia, según nosotros creemos, estamos esperando un rapto, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos van a ser transformados e iremos y escucharemos una trompeta, y todos los que han creído en Cristo, bueno, resucitarán primero, y nosotros posteriormente, los que hemos quedado vivos, seremos transformados en un abrir de ojos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. En ese momento Dios nos toca tierra. Después de estar nosotros con el Señor en gloria y con Él en las nubes, entonces habrá la segunda venida, o la segunda parte de la segunda venida, y entonces viene este capítulo 60. Porque van a acribillar a Israel, todas las naciones. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? ¿Lo estás viendo hoy en día? ¿Cuántos quieren a Israel? 80 naciones la odian ahorita. 80 naciones. Estados Unidos, el único que lo apoya, y 7 abstenciones en las Naciones Unidas. Bendito Dios, hay una promesa cumplida, hay una profecía cumplida. Lo odian y lo van a querer hacer pedazos. Jamás dice que Él no se detiene hasta que Israel sea muerto. Y aunque están perdiendo, son como los niños. Yo en el trabajo hay un niño chiquito de primero que es prendito y muy chinchero. Y los de novena hasta se los sacuden, mire, pero que le va a pegar a este. Y él no se detiene queriendo pelear. Y aguantando, pero no se detiene. Y mire, no le quiero pegar. Y entonces, así es, jamás lo aguanta. O sea, jamás mata a un israelita y ellos le matan 100. Pero ellos siguen peleando. Ellos siguen peleando porque hay un odio. Hay un odio contra Israel. Y lo querrán destruir. Lo querrán destruir. Esa es la profecía. Y la segunda venida, ¿en qué contexto está? Justamente cuando todas estas naciones que lo rodean, Irak, Irán, Siria, Hamas que está en la Francia con los palestinos, y todo Arabia, que Arabia es el territorio, es todo este país junto. Israel apenas tiene 21.000 metros como aquí. Y es una nación tan poderosa que todo el mundo la respeta. Aleluya. ¿Y por qué la respeta? Porque es el pueblo de Dios. Porque es el pueblo de Dios. Si no es una potencia como Estados Unidos es una potencia porque tiene un territorio terrible. Rusia, porque son unidas muchas naciones de República Socialista. Y es una potencia. Pero Israel es una potencia que tiene desestabilizado al mundo en este momento. ¿Y solo por qué? Porque es el pueblo de Dios. ¿Cómo no creer en un Dios verdadero, hermano? ¿Cómo no creer en algo? Yo sería el primero en no creer si no estuviera viendo. A veces le decía, no es por fe. ¿Por qué? Porque Israel existe, porque hay ruinas, porque está viendo profecías cumplidas, porque Cristo existió, porque hubo una cruz. Entonces, ¿cuál fe? Si hemos visto cosas, están en la historia religiosa, no, secular también, está en los libros de historia de las escuelas. Está, hermano. ¿Cuál fe? Se han visto cosas. Egipto existe. Existe Egipto. No es cuento de Pinocho. No es cuento de la Ciguanaba como en mi tierra. No. Son cosas que estamos viendo, que existen. Ahora está viendo el odio antisemita, es decir, contra el pueblo de Israel. Lo estás viendo. Entonces nosotros esperamos la segunda venida. ¿Y cuándo será la segunda venida? Cuando exista una batalla tan grande contra Israel, Israel se defenderá con todo lo que pueda. En Israel todas las personas son soldados, hasta las mujeres. Hay una página que yo siempre consulto porque esas son las noticias que yo quiero saber. Se llama Aurora y habla solo de Israel. Aurora y habla solo de Israel. Como les dije, para Israel el tiempo es igual. Para Israel estamos en el año 5774 del tiempo de Dios, no del tiempo pagano. 5774 el año de Israel, en este momento. Entonces la venida de Cristo casi siempre es el número 7. Y yo tengo una teoría, es mi teoría. Y le decía a mi esposa, ya son 5700 años. 6, ya casi llegamos al 6000 en el tiempo de Israel. Un milenio más y Cristo tendría que venir en el 7. Y con lo que estoy viendo, bueno, hasta mucho pienso yo, porque
pero yo no soy profeta ni nada. Con los acontecimientos que están recrudeciendo, con una nación condenada casi por todo el mundo, va a haber un momento en que la van a querer hacer desaparecer todo. Y entonces cuando Israel se mire abatido, entonces, como lo ha hecho en otras batallas, entonces van a clamar y se van a convertir, y van a volver a Yahshua y a Mashiach, y van a volver a Elohim, y entonces lo van a clamar, y entonces va a bajar el Señor y va a consumir con vara de hierro a todas estas naciones. Gloria a Dios, aleluya. Entonces comienza un reino glorioso. A partir de la destrucción de todos los enemigos de Israel, comienzan 1000 años de una promesa. Y pon mucha atención en estos 1000 años. ¿Quiénes entran al milenio? Pon mucha atención, porque aquí te lo va a decir. Este capítulo 60 de Isaías. Mira lo que dice. Verso 2. Porque tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Cubrirá la tierra. Es sorprendente ver la ignorancia que existe hoy, hermanos. Y cuando te hablo de ignorancia en base a los principios que el Todopoderoso nos dio. A los malos le dicen, bueno, nuestros hijos ya no nos respetan, ya no hay pudor. Terrible. Las mujeres se han denigrado tanto que los hombres que se dicen hombres maricones, bueno, a ver, me voy a meter preso por esto. A los hombres que dicen que son maricones, les enseñan a las mujeres a ser mujer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ofensa! Para caminar en una pasarela, no puede una mujer como mujer con el instinto que Dios le dio. Un maricón le dice, y le vas a hacer de tal manera. ¡Qué vergüenza! Es como que una mujer me enseñara a ser hombre a mí. ¡Qué vergüenza sería! Y las mujeres mandadas en todos los concursos, ustedes van a ver al diablo y ver un maricón ahí. Aún en las escuelas, en los desfiles, un hombre les dice cómo le van a hacer las mujeres. ¿Qué les parece? Una oscuridad completa. Y si tú hablas de eso, te meten preso. No puedes hacer eso. Las lesbianas pueden casarse, pueden adoptar hijos. Los homosexuales pueden hacer lo mismo, todos. Mira el verso, mira lo que dice el verso. Porque nieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero Israel, ¿qué va a pasar? Tendrá la sabiduría. Israel tendrá la sabiduría, pero será odiado por eso. Será odiado. Verso 3. Y acudirán las naciones a tu luz. Por eso es futuro. Porque ¿quién estará gobernando en el milenio? ¿Quién estará gobernando? Yeshua y Mashiach, nuestro Salvador, estará gobernando. Y todas las naciones irán por sabiduría de Él. Y todos querrán conocer a Cristo. Nosotros ya estaremos con Él. Gloria a Dios, hermano. Nosotros estaremos con Él. Yo no sé cómo es. No sé qué impresión voy a tener. El hermano Pedro, mi papá ya estarán platicando. No sé si con Pablo, con Pedro, no sé con quién. No sé en qué lugar de esos. Y qué curiosidad. Yo quisiera saber todas estas cosas. Solo Pablo tuvo este privilegio. Pero nosotros, hermanos, lo tendremos. Pero estaremos con Él y estaremos en las nubes detrás de Él. Porque Él dijo, voy pues a preparar un lugar para donde yo esté. Ustedes también estén conmigo. Y voy a venir por ustedes. Y cuando venga por ustedes, jamás se van a separar de mí. Así que vamos a andar con ese niño de brazos que nunca se separa del Padre de la mano. Y ahí vamos a andar con Él. Y hoy, Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la tierra. Y es que vamos a acampar a mi pueblo de toda esta nación. Y después, ¿qué vamos a hacer? Van a gobernar conmigo. Vamos a ganar 1000 años, van a gobernar conmigo. Estarán ayudándome en la tierra ahí. Y pondré a mis apóstoles para juzgar. Y les daré ciudades para eso. Para que ellos nos cuiden. Gloria a Dios, hermano. Así será. Pero de este conflicto de querer matar a Dios, porque estos pícaros no les basta solo querer destruir a Israel, sino que van a atacar al Señor cuando baje. Y así como está pasando ahora, es bien fácil. Yo miro tan claro las cosas. Yo no sé si tú te las revela el Espíritu. Pero hay programas de OVNI ahora y le venden la idea al mundo que van a venir gente de otro planeta. Cuando vengan van a venir a Jesús, es seguro que no lo van a ver como Dios, lo van a ver como un ser de otro planeta. Y lo van a querer derribar. Tal como la Escritura lo dice. Así lo dice la Escritura. Que todo está preparado. Hay programas de eso completamente. Así que todo lo que va a venir del cielo va a decir un extraterrestre. Y más cuando viene con su gloria, ¿no?
Porque va a venir aquí en este punto. Y va a haber una batalla, pero aquí en este punto habrá gente en cuerpo físico que son salvos y van a entrar al milenio con ese cuerpo físico. No olvides eso. Pon un dedo allí y recuerda esto. Aquí habrá gente viva de esta guerra que va a entrar. Nosotros ya no vamos a andar en cuerpo físico. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero va a ser como el del Mesías Yeshua. ¿Y cómo así, hermanos? ¿Van a comer? Alguien dijo, bueno, este es el Mesías. Yo no creo hasta que no meta mi dedo. ¿Puedes meter el dedo en el aire, hermano? ¿Puedes meter el dedo en el aire? ¿Ah? Pero el cuerpo glorificado que estaba el Señor, cuando digo Shalom, es la palabra, traspasó una pared y estaban como pollitos comprados todos los apóstoles. Estaban como pollitos comprados porque se había muerto su Mesías y ahora ¿qué hacían? Y estaban todos así. Las mujeres le dicen, Él está vivo. Mentira, estas mujeres han perdido chambrosas. Mentira. Y no les creyeron. Él está vivo, resucitó, no está en la tumba. Al rato de oír esa plática, a saber a dónde andaba Tomás, a ver, no sé qué andaba haciendo, pero eso después, ya que creen que el maestro está vivo. Hasta que me he perdido, yo ya no voy a creer. Entró él por la pared, Shalom, y se puso enfrente de él, la paz sea con ustedes. Ajá, ¿cómo es? ¿Quién es el que va a meter el dedo en mi costado? Ese es un cuerpo glorificado. Aleluya. Platicaba con ellos, lo vieron. Tenía un cuerpo. No me digas que te explique lo que no he visto. Solo te puedo describir lo que la palabra dice. Pero tú tendrás uno y después me cuentas. ¿Y por qué dice que vamos a comer, hermano? Probame eso. A mí me han dicho que vamos a andar en las nubes con esos angelitos chuloncitos, así chiquitos con alas. Que es la idea que nos tienen a nosotros. Para comenzar, los ángeles no tienen alas. ¿Cómo? Es una blasfemia. Los ángeles no tienen alas. Los ángeles son como nosotros. Los que tienen alas son los querubines, los serafines. Y hay unos que se llaman, estas criaturas se llaman, ¿cómo se llaman? Que están en el Apocalipsis, que están protegiendo al Señor. Se llaman, ¿cómo se llaman? No, los seres vivientes. Seres, ni nombre tienen. Seres vivientes. Son espectaculares. 4 alas cobren adelante, 4 atrás tienen. Wow, yo creo que dejar en la noche y corriendo. Porque nos han vendido una idea distinta. Nos han vendido que Dios es como Hollywood y que es bello, precioso y que los ángeles son lindos. Todo lo vemos carnalmente. Pero si tú lees la palabra y abres tus ojos, vas a ver que los seres vivientes son distintos. Los seres vivientes te los describe ahí. Y 4 seres vivientes se levantaron con alas atrás, con alas adelante. ¡Wow! Imagínate un ser así que se pusiera aquí. Algunos salieron corriendo, le atropellaron a los hermanos, creyendo que es el diablo y son seres de Dios. Pero como nos han vendido una idea contraria, porque el diablo es visto como ángel de luz, para que te atraiga a ti. Pero no es la verdad. Por eso es importante que los predicadores digamos la verdad. Y no estar enseñando paquines ni cuentos de vieja. Mira qué distinto es la verdad. Entonces no pierdas de vista que aquí, en esta guerra que se da aquí, tremenda, terrible, porque las naciones ahorita, si la guerra te diera 80 naciones con todo gusto, te van contra Israel ahorita. 80 naciones. Ya está lista. Pero ¿qué los detendrá, hermano? ¿No te has puesto a pensar? ¿Y qué los detiene, hermano? 80. Aquí, hasta esta nación, hay una comisión ya que a condenar a Israel. Hasta esta nación no pueden condenar ni los propios problemas, ni el hambre del pueblo. Pero el odio es tanto. Valora esto, hermano. Yo te hablo claro y si por eso te caigo mal, yo te hablo claro, andás perdido. Más que una cabra en el monte si no piensas bien. Desde aquí ya hay un partido, hay un gobierno que odia a Israel. Y no es que te voy a gastar, es más, hasta otros ignorantes dijeron, ¿y qué andan haciendo allá? ¿Por qué no van a Joyapango? ¿Por qué no van a donde están las maras para evitar eso? Es lo que andan buscando pleitos ajenos. Pero gastan solo para ir a demostrar el odio que tienen contra Israel. Y yo no te estoy hablando mentiras. Hasta esta nación participaría para ir contra Israel. 80, condenando a Israel. Venezuela, odio a Ferrer.
Su líder, yo lo dije aquí, y no fui profeta. Espero que los que no se duermen me escucharon para que vean que no es mentira y está grabado. Yo lo dije aquí. Aquí lo dije. Te odio de mis entrañas, dijo Chávez. Y le dije yo, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y las entrañas le pudrieron. Calladitos, no quisieron decir nada nunca hasta que se templó, porque la muerte no la pudieron ocultar. Pero ocultaron todo. Y el hombre fue tan caprichoso que se paró hasta el último día, lo vieron por eso. Nunca se quejó y se paró hasta donde pudo. Pero su odio se de hay 80 naciones que los detienen. Estados Unidos solo es una nación. 80 hay en contra ahorita. Pero no destruyen Israel. Israel sigue penetrando y sigue penetrando la franja de Gaza. ¿Por qué no lo matan? Porque no es el tiempo de Dios. Aleluya. Porque Dios, mi Dios es soberano y Él controla todo y será cuando su profecía lo diga. Aleluya, hermano. Entiéndelo, lo está viendo. Díganme, ¿qué impide que destruyan a Israel en este momento? ¿Qué? ¿Qué impide? Si lo han denigrado hasta por los suelos, han masacrado niños, solo enciende el televisor y masacre, masacre a los niños, las mujeres, los inocentes. Aquí matan a los niños. ¿Dónde están los niños? No hay niños, no aparece, pero aparece uno ahí. Y luego sacan un niño o dos. Y los que iban a condenar de que cuántos muertos diarios tenemos nosotros. Pero son perros los de allá van, porque es en contra de Israel. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Aquí mataron a un niño de 11 años, partido por mitad y lleno de escuelita para la casa. Es un perro, ¿no? Los de Israel van, porque es en contra de Israel. Mataron a un enfermito de Down, buscando leña. Es un perro, no es nada. A Israel, odiamos a Israel. A los malos. Oscuridad completa. Verso 3. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Verso 4. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Hermanos, en el futuro Israel se va a congregar de nuevo. ¿Y cómo no lo voy a creer? ¿Y saben por qué Israel se va a congregar de nuevo? Ya está pasando. No recuerdo. Chile, no sé, Chile con derecho a corrección ya estaban apedreando a los israelitas, los palestinos, los países de aparte. En Chile ya habían apedreado la casa de una mujer. Entonces los israelitas, ¿qué tendrán que hacer? Volver a su nación, que era el único lugar donde tendrán, porque los van a matar si andan en otras naciones. Porque no lo van a querer. Este es israelita, démosle. Las naciones, esas 80 naciones, si hay israelitas ahí, tendrán que salir. Así que yo ya puedo ver cómo va a ser, aunque no lo vea. Así como al padre Abraham le dijeron, como las estrellas serán tus hijos. No sé si él se lo imaginó. Es así como yo te pido que por fe imaginemos que nuestros hijos que andan perdidos se convertirán al Señor y serán buenos hombres. Aleluya. Así es la fe que debemos de tener. Estas profecías para eso son, para alentarnos, para decir que aunque este futuro esté oscuro, en el futuro seremos victoriosos. Amén. Y la muerte no es nuestra derrota, es el principio de nuestra victoria. Gloria a Dios por eso. Esa es la promesa que Dios cumple. A Israel le está diciendo, todo en el futuro no será como ahora. Ahorita todos te quieren matar, pero la gloria será tan grande que ellos te van a servir. ¿Qué? Mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. Levanta tus ojos alrededor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos también vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. 5. Entonces los verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, la riqueza de las naciones vendrá a ti. En el contexto de Israel, todas las naciones que eran sometidas en una conquista, hermanos, esto es hasta hoy día en una forma más moderna, pero todos quieren formar imperios en el mundo. Todos quieren formar imperios. No sé si para la guerra recuerdan algunos, digo algunos que tal vez andan en mi edad. En mi edad, porque
Algunos no creen que yo tengo 54 años, pero ya tengo años de edad para los 54 años de edad. Para la guerra sería el imperialismo yanqui. Los imperios, hermanos, están profetizados. Y en cuanto era el de Grecia, era el de Roma, en cuanto era el de Siria, los imperios eran, uno ganaba esta vez, el otro le ganaba otra vez, y han venido sucediendo imperios. De hecho, se han sucedido como 4 o 5 imperios grandes, y esperamos un último imperio, el imperio del anticristo, ¿no? Esperamos un último imperio, y luego viene el imperio del Todopoderoso, y será el último. Y con esto cerramos el capítulo. No necesitas ir a oír a Walter Mercado como en el futuro, yo te lo puedo decir, y gratis te lo voy a decir. Y de mi corazón, con todo mi corazón, yo te lo digo gratis. Yo te lo digo gratis. Por eso yo no necesito que una vieja se pare y decir, hermano, tengo una palabra fresca profética. No, ya está dicho todo. Mi Señor dejó suficientemente revelación para lo que necesitaba, hasta mucha. Es más, porque me duele la cabeza con solo ver, no digamos si desatara más información él. Pero si tú ves, vendrán, y todas las naciones que ahora odian, les servirán. Y mira lo que dice, verso 6, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián, de Efa, todos los de Sabá vendrán. Traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de alabanza del Señor. Después de este milenio, después de acá, al entrar el milenio, entran muchos vivos. Pero estos vivos, ¿cuánto es el ciclo de vida del ser humano? El problema de vida. 80. Pero en el milenio dice que no habrá ninguno que no muera de 100. O sea, que estará tallado y estará bien, porque no habrá violencia aquí. Entonces, mira, serán 10 generaciones. 1000 años, 10 generaciones. Cada 100 años es una generación, ¿sí? Serán 10 generaciones. La generación número 1, acabado de suceder esto, gloria a Dios, aleluya, y será como cuando venimos a la iglesia y creemos en el Señor, y como venimos de hacer pecados horribles, y nos dicen que nos van a perdonar, nos sentimos felices. Pero al principio, después con el tiempo se nos va olvidando, a todos nos pasa eso. Pero cuando estamos en el apogeo que podemos ser condenados por un pecado, y alguien no lo perdona, nos alegramos en el mundo. Esta generación estará feliz. ¿Por qué esta generación primera estará feliz? Porque esta generación vio descender a Yeshua y a Mashiach en los cielos. Vio destruir a las naciones. Vio cumplida su esperanza de creer en el Señor y ser salvo. Entonces tendrá todo para ser feliz estos 100 años primero. Los hijos, hermano, y que van a poder pegar hijos, claro, que entraron. Quienes no nos vamos a reproducir somos la iglesia ya. La iglesia seremos el ejército del Señor. Bueno, con error a corrección. No seremos el ejército del Señor, no sé qué nos pondrá, pero andaremos con Él y de algo nos va a poner. De algo nos va a poner. ¿Y por qué podremos ser el ejército? Porque estarás un cuerpo glorificado. ¿Y por qué podrás ser el ejército? Porque nunca más traicionarás al Señor. Nunca más lo traicionarás. Entonces son parte de su ejército, de su equipo. Entonces, la iglesia está aquí. ¿Cuánto es la iglesia, el número mundial de salvo? No lo sé. El Señor lo sabe. Digo otro misterio. Creo yo. Hay algo en la Biblia, no recuerdo, con error a corrección, no recuerdo nada. Pero parece que hay un número específico que el Señor quiere de salvos. Y dice que una parte que hasta que sea predicado el Evangelio hasta el último rincón y crea el último que tiene que creer, entonces el bien. Este número, yo, por algunas lecturas que he hecho, creo, tú puedes creer distinto, creo que es el número de la tercera parte de ángeles que se rebeló contra Dios, y que nosotros iríamos a sustituir ese número de los ángeles caídos, porque está condenado, y los ángeles no tienen perdón. Solo el hombre tiene la honra de tener la gloria de Dios, de su perdón. Los ángeles no tienen perdón. ¿Por qué? Porque ellos vieron al Señor tal como Él es, y nosotros por fe. Ellos vivieron con Él y lo traicionaron. Por eso no tienen perdón. Entonces yo creo que esa tercera parte somos nosotros, que es la que... Bueno, yo creo. Tú investigas y revisa eso en Google o donde
quieras puedes comprobarlo, pero yo creo eso. Entonces este número que entra aquí como esa tercera parte, nosotros aún como esa tercera parte que sustituye lo que estaba ahí. Entonces, pero nosotros andaremos entre ellos por primera vez. Perdón de nuevo, no por primera vez. No por primera vez. Entre nosotros hay ángeles. ¿Qué? No me preguntes. La palabra dice, muchos de ustedes sin saberlo hospedaron y le dieron de comer. ¿Y quiénes son y cómo son, hermano? No me digas, no lo sé. Si Dios quiere ver los sinvergüenzas que son y alguien te dijo, déme una tortilla, y tal vez quería comprobarte y tal vez era un ángel, y Dios mostrártelo para mostrártelo después que tuve hambre y no me diste. Aunque esté en el contexto de la persecución. Pero bien, dejemos eso ahí. Pero hay ángeles, entonces yo no tengo, la dimensión de mi cerebro es limitada. Y los ángeles toman forma humana. Y eso está escrito en la Biblia. ¿Cómo? ¿Y serán como los de Hollywood? No sé. No sé. Pero hay ángeles. Eso sí. Entonces nosotros nos entremezclaremos entre estos pícaros. Y estos, ¿y por qué le digo pícaros? Veamos por qué. Veamos. Fíjate bien, no te pierdas de ahí. Y dice ahí, todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nabaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar. Y yo glorificaré la casa de mi gloria. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando ahí? Del templo. Y todos irán a adorar al Señor. Pero mira bien, la gloria de Israel consiste en que todas las naciones que fueron enemigas de él, ahora estas naciones le sirven a él, porque el príncipe y el rey de Israel es Yeshua Yamashiach, y todos quieren conocerlo y todos quieren ir a él. Pero les decía, estas primeras generaciones lo harán. Pero increíble, hermano, increíble, que aunque pasaron de aquí para acá solo gente salva, aunque pasaron de aquí para acá solo gente buena, ¿me creería que estos se corrompen? ¿Me creería que estos, no conociendo la guerra, no conociendo maldad, me creería que estos se hacen mal? La gloria de Israel consiste en que estas naciones le sirven. Pero mira, verso 8, hay una pregunta. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus palomares? Esta es una metáfora de la bendición. Es una metáfora de las naciones que vendrán de todos lados a rendir culto al Señor Todopoderoso. Él tiene el control. Él está gobernando. Pero ¿me creerás que le harán guerra? ¿Me creerás que teniendo todo bueno todavía no les basta? Pero en este momento Israel recibe su gloria y estas generaciones se lo dan. Se lo dan. Y dice él, verso 9: ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarsis vendrán primero para traer a tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos, por el nombre del Señor tu Dios y por los santos de Israel, porque Él te ha glorificado. Verso 10: extranjeros edificarán tus murallas. ¿Recuerdan todas las veces que Israel hizo las murallas? Nunca permitió que alguien que no fuera israelita lo hiciera. Nunca. No permitieron que gentiles le ayudaran. Tanto para la construcción del templo como para la muralla, no permiten que otro intervenga. Ninguno. Pero en el milenio, supuestamente todos estos son siervos de Dios. Y esta vez ellos construyen la muralla, ellos construyen las ciudades, ellos le dan todo a Israel. Es decir, que toda la honra, todo el honor y toda la gloria será para el Mesías Jesús y su pueblo. Él será el imperio último que tendremos antes de entrar a la eternidad. Dice: extranjeros edificarán tu muralla y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. O sea, gracia. Verso 11: tus puertas estarán abiertas de continuo.
Es decir, nadie hará daño ya. Nadie hará daño. Habrá libertad de entrar donde esté reinando el Señor. Como digo, nosotros le habremos conocido antes, estos tipos le van a conocer hasta entonces. Pero estos tipos tendrán el honor de conocerlo en cuerpos carnales. Y nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Son dos naturalezas distintas. Pero estos tipos tendrán curiosidad como la tenemos nosotros ahorita, que si nos dijeran que Jesús está en Jerusalén, nos rebuscaríamos por ir a ver cómo es. Que por hablarle, por verle, por conocerlo. Pero, dice ellos, de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones, con sus reyes, dice aquí, llevados en procesión. Es decir, la gloria consiste en que todo el mundo le va a servir a Israel. Verso 12, porque la nación y el reino que no te sirvan, oiga bien, porque la nación y el reino que no te sirvan, ¿qué pasa? Hermano, ¿y de qué está hablando? Y que no entraron aquí son los hijos de Dios, ¿no? Y que no entraron aquí son los hijos de Dios. ¿Cómo es eso entonces? ¿Y quién se le va a oponer si todos los que entraron de cuando vino la segunda venida, todos los que entraron fueron salvos? Y los salvos porque creen en el Señor. Ah, pero te dije que no te olvidaras. Generación 1, 100 años. 200, generación 2, 300, generación 3, 400, generación 4, 500, generación 5, aburridos de Jesús. Aburridos de Jesús. 600, hastiados de Jesús. 700, odiando la paz. Hombre, no nos matamos, no nos hacemos nada. Está aburrido esto. No tiene diversión. 800 años de felicidad. Sin dolores de muela, de nada. No duele nada. Hay que inventar algo con una revelación fresca, algo nuevo. Algo nuevo para que nos agarre algo. ¿A dónde está el diablo de 2000 años? Está atado por 1000 años. Suéltelo. Y lo van a soltar. Para sentir sabor. Lo van a soltar. Lo van a soltar al diablo. Entonces, por eso estoy diciendo que este capítulo es mesiánico, profético. Le estoy diciendo, está hablando del futuro. Y aquí te lo está revelando el Señor. Y mira lo que dice ahí. Habrá una nación que no te sirva, claro. ¿Y qué le va a pasar? Va a perecer. Y esas naciones serán completamente destruidas. Destruidas. Hermano, pero si solo hermanitos entraron aquí. Solo hermanitos entraron aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido, pues? Pero aquí está profetizando que se levantarán. Yo quiero que te lleves otra pregunta. El tiempo se me fue. Quiero que te lleves otra pregunta. Porque nos han enseñado mal y nos han mentido muchas veces. Hermano, ¿y cómo sería el cielo? Inventan cosas. A mí me dieron garabato muchas veces, muchos pastores aquí anteriormente. Pero yo era curioso. Yo nunca aceptaba lo que me decían. Siempre tuve problemas por eso. Y siempre revisaba y estudiaba. Yo no creo todo lo que me dicen, siempre lo reviso y lo investigo. No, los ángeles son tallados. Le pregunto, hermano, si los ángeles son tallados y todo era bueno, ¿por qué se le revelaron los ángeles al Señor? La tercera parte. Cuéntenme, explíquenme. A ver, denme cuenta. ¿Por qué no tenían voluntad los ángeles? Esto demuestra que los ángeles tenían. No, hermano, que el cielo va a ser aburrido, en el cielo ya no esté afirmando lo que ignora. Dios es tan amoroso y tan bello y no quiere las cosas a la fuerza. Aunque son criaturas de Dios, porque hoy, ¿de dónde nacieron los ángeles, hermano? ¿Quién parió los ángeles? Voy a terminar en este verso número. Esto está rico en profecía, pero el que continúe, el que siga, voy a quedarme ahí en el verso 13. No, verso 12 me voy a quedar. Ahí es donde van a ser destruidos. Voy a ir cerrando esto. El verso 12, me voy a quedar en el verso 12. Porque ustedes se aburren y el tiempo se me fue. Pero solo les dejo esa pregunta porque esta no es mi, sino que si los ángeles se revelaron,
Póngase a pensar usted, si los ángeles se rebelaron, ¿por qué? Porque tenían voluntad de servir o de no servir. Pero los ángeles son criaturas. ¿Qué quiere decir? Tú y yo fuimos paridos de una mujer, pero los ángeles no fueron paridos. Los ángeles fueron, ¿qué? Creados. ¿Y por qué entonces cuando ven los angelitos chulones y chiquitos, como que se han nacido, han visto cómo pican los ángeles? Pequeñitos y chiquitos. O sea, es una aberración completamente equívoca, porque esto indica que el angelito viene creciendo. Es más, yo una vez vi una aberración de una mujer que dijo que era el ángel Miguel, y le decía a ella, yo soy el ángel Miguel, así hablaba. Dice que le había metido el ángel Miguel, y el ángel Miguel es el guerrero que supuestamente peleó contra Satanás. Y él dijo, yo soy el ángel Miguel, y le decía así, ¿por qué? Porque ella había visto los angelitos chulones y chiquitos, entonces ella hablaba como chiquito, para que le creyeran que era el ángel Miguel. Pero si Dios creó los ángeles, los creó chiquitos para que crecieran, los creó ya como iba a hacer. O te pregunto, cuando hizo a Adán, lo hizo bebé. ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad que hay cosas que basta con que uno se pregunte y puede interpretar bien la Biblia? Pero ¿cómo le han dado garabato a uno? ¿Ah? Dígame, ¿cómo le han dado garabato a uno? El pecado es el sexual. Si este fuera un pecado, ¿cree que Dios no hubiera hecho los órganos si fueran pecado? Si él dijo, fructificar la tierra. Él dio la orden que reprodujera, no era él el pecado. Él dio la orden, mueble la tierra. ¿Y cómo le iban a poblar con besitos? No, teniendo hijos. Pues, miren cómo nos han enseñado, y ahí es donde nos arruinan. Entonces los ángeles fueron criaturas, y si fueron criaturas y hechos tal como fueron, Dios les dio la voluntad de poderse oponer a Él, ¿no? Aún en su reino. Aquí, en estos 1000 años, estos pícaros, después de 800 años, el que nació en el año 800, ya ni se acuerda del tatarabuelo que vino del año 100, ya no se acuerda. Ni vio los conflictos como pasaron. Aquí hay un montón de jóvenes que no saben nada de la guerra, y por eso se equivocan. Les han vendido que los militares son asesinos y lo creen porque así lo plantean. En una guerra asesinos son de los dos bandos. Hay malos en los dos bandos, hay buenos en los dos bandos. Y la guerra nunca es buena. En conclusión, pero la idea que tienen y que les venden es esa. Y miren, y están cambiando hasta los libros y la historia. Y les ponen, ¿cómo se llama esta calle? Monseñor. Y este pueblo es Monseñor. Y el aeropuerto es Monseñor. Y este es Monseñor. Y esto. Al rato no va a ir a El Salvador, sino Monseñor Romero, el país también. Para que la gente se meta, una de las formas de alienar a la gente es esta. Y este negocio, escuela, alba escuela, y esto alba grano, y esto otro alba bodega, y esto alba transporte, y esto alba, o sea que, pero nos van a simplificar las dos cosas, porque todo, usted no lo aprenda alba y aprenda Monseñor, y después de todo El Salvador. Es que todo se va a llamar. Todo, como queriéndote meter a la fuerza un personaje obligado y borrando los otros personajes. Pero esto es nuevo. No. ¿Qué hacían los pueblos en el tiempo de Dios? Botar las imágenes y los templos de los otros pueblos que conquistaban para que se olvidaran de su Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto? A los judíos, ¿qué les destruían? El templo. El templo. Porque era el centro de su pensamiento. El diablo que te va a destruir a ti, la fe en el Señor. El centro de tu pensamiento. Muy bien, hermano, ya no abuso más de su tiempo, lástima. Espero que Dios nos haya enseñado a través de su palabra hoy, hemos aprendido algo, no solo para saberlo, sino para ponerlo por obra. Y puedes comprobarlo en tu Biblia. Puedes comprobarlo en tu Biblia. Oremos. Poderoso Señor, gracias. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que
Gracias Jesucristo.